Buenas noches. El tema que tocaríamos hoy sería polinomios. En los polinomios va a depender de sus variables, ¿ok? O sea, como vemos en ese problema, aquí tenemos un polinomio f de x que es igual a x al cuadrado menos 1. O sea, este polinomio f de x va a tener variable x. Entonces va a depender de esta variable. ¿Por qué? Porque acá tengo f de x es igual a x al cuadrado menos 1. Por ejemplo, si me pide hallar, por ejemplo, f de 1, tengo que reemplazar aquí, ¿no? ¿Qué quiere decir? Al reemplazar aquí 1, quiere decir que x es igual a 1. Si x es igual a 1, lo reemplazo acá. Entonces sería 1 al cuadrado menos 1. Opero y me sale que f de 1 es igual a un valor. ¿Ok? En polinomios también puede haber una variable x, puede haber otras variables como xy, 2 variables o 3 variables. ¿No? Eso depende de qué problema me dan. O sea, ¿no? Pero aquí vemos un polinomio f de x de una sola variable que es x. ¿Ok? A ver, ¿qué nos pide este problema? Nos dice, sea el polinomio f de x definido por f de x es igual a x al cuadrado más 1. Como me da su definición del polinomio, entonces yo puedo decir, ¿no?, que f de x es igual a 1. A ver, aquí voy a poner solución. Solución, ¿no? Solución del problema. Solución del problema, ¿ok? A ver, ¿cómo sería la solución? Me dice, determine el valor de f de 1 más f de 2 más f de 3, ¿ok? A mí me pide hallar cuánto vale f de 1 más f de 2 más f de 3. Si a mí me pide hallar cuánto vale f de 1 más f de 2 más f de 3, entonces voy a hallar cuánto vale f de 1. Pero como yo tengo aquí su definición de f de x, yo sé que f de x, ¿a qué es igual? F de x es igual a ¿cuánto? A x al cuadrado, ¿ok? F de x es igual a x al cuadrado menos 1. Menos 1. Entonces, si f de x es igual a x al cuadrado menos 1, esto sería su definición, ¿ok? Su definición. Como él es la definición, entonces primero voy a hallar para f de 1. Para f de 1, a ver, ¿cómo sería? A ver, para f de 1, acá abajo ya. A ver, para f de 1, ¿no? A ver, ¿cómo sería para f de 1? ¿Ok? F de 1 acá es igual. Ya, como aquí vemos la definición, ¿cuánto vale x? X vale 1. Si x vale 1 aquí, aquí sería 1 al cuadrado menos 1, ¿ok? A ver, reemplazando, para f1, x es igual a 1. Entonces acá sería 1. O sea, sería para f1, x vale 1, entonces sería 1 al cuadrado. 1 al cuadrado menos 1. ¿Ok? A ver, ¿cuánto sería 1 al cuadrado? 1 por 1, 1. Menos 1. ¿Cuánto me daría
1 menos 1 es igual a 0. ¿Ok? Primero he hallado para f1. Para f1 me sale 0. Con respecto a la definición del polinomio f de x. Ahora me pide para f2. A ver, igualmente, ¿no? f2. f de 2. ¿A qué es igual? Igual, ¿no? Cuando x vale 2. Si x vale 2, es igual a 2 al cuadrado menos 1. Reemplazo aquí, ¿no? Reemplazo aquí para 2, para 2. Sería 2 al cuadrado, ¿ok? Menos 1. ¿A qué es igual? A ver, ¿cuánto sería 2 al cuadrado? 2 por 2, 4. Menos 1. ¿Ok? ¿Cuánto me daría 4 menos 1? 4 menos 1 me daría 3. Ahí tengo f de 2, me sale 3. ¿Ok? F de 2 es igual a 3. Y por último, f de 3. ¿Cuánto vale f de 3? ¿Cuánto vale este polinomio f de 3? Me pide hallar f de 3. ¿A qué es igual? ¿A qué es igual f de 3? Igualmente reemplazo aquí, ¿no? Para 3 sería 3 al cuadrado. ¿Cuánto sería aquí? A ver, voy a borrar aquí. Sería 3 al cuadrado, ¿no? ¿Cuánto sería? Sería 3 al cuadrado menos 1. ¿Ok? Entonces he reemplazado para 3. Sería 3 al cuadrado menos 1. ¿Cuánto sería? A ver, 3 al cuadrado menos 1. A ver, 3 al cuadrado, ¿a qué es igual? 3 por 3, 9. ¿Ok? Menos 1. Menos 1. A ver, ¿cuánto me daría 9 menos 1? Sería 8. Ok, entonces para f3, cuando él vale 3 al cuadrado menos 1. Sería 8. Entonces, yo ya tengo ya para f de 1, ¿cuánto vale? 0, ¿ok? Para el polinomio f de 1 vale 0. Entonces, ¿cuánto vale para f de 1? Para f de 1, ¿cuánto vale entonces? 0. Acá sería para f de 1, 0. Bajo el más. ¿Cuánto sería para f de 2? A ver, ¿cuánto sería para f de 2? Para f de 2, ¿cuánto vale? 3. Para el polinomio f de 2, ¿cuánto vale? 3. Entonces, ¿cuánto vale para f de 2? Para f de 2 sería más 3. ¿No? Y por último, para f de 3. Más 3. ¿Cuánto vale para f más 3? ¿Cuánto vale para el polinomio f3? Vale 8. f3 vale 8. f3, ¿cuánto vale? Más 8. ¿Ok? Como ya he reemplazado ya para f de 1, ¿cuánto vale? 0. Más para f de 2, ¿cuánto vale? 3. Más para f de 3, ¿cuánto vale? 8. Entonces me pide hallar el valor de f de 1 más f de 2 más f de 3. Entonces voy a sumar. 0 más 3 sería 3. Y 3 más 8, ¿cuánto me daría? 11. Entonces la suma me daría ¿cuánto? 11. ¿Ok? 11. Entonces, ello sería ¿cuál? La respuesta. Aquí tenemos la respuesta. La respuesta para el problema 1
de polinomios. ¿Ok? Entonces nos pedía determine el valor de f de 1 más f de 2 más f de 3. En el polinomio f de 1 vale 0 más el polinomio f de 2 vale 3 más el polinomio f de 3 vale 8. Al sumar los tres valores me sale 11. Sería la respuesta. Entonces, esto es la definición del polinomio. Solo es reemplazar en las variables y operar. ¿Ok? Aquí tenemos una solución del problema de polinomios y buenas noches. Hasta en otra oportunidad.